3 cráneos y otros restos humanos fueron hallados en una mansión del general Alfredo Stroessner, que encabezó la dictadura militar que gobernó a Paraguay durante más de 30 años. La dictadura de Paraguay. Stroessner llegó al poder después de unas décadas convulsas. La guerra del Chaco, que enfrentó a Paraguay y Bolivia por una región fronteriza que se pensaba que albergaba recursos naturales, se saldó con 30.000 bajas paraguayas y el doble en el bando boliviano. 12 años más tarde estalló una guerra civil cuando los partidos de izquierda se levantaron contra el gobierno de derecha, y con vestigios dictadores de Higinio Morimigio. Un año después de la guerra, el país vivió un golpe de estado que desencadenó un carrusel de presidentes y el levantamiento de militares, que no paró hasta el golpe de estado de Alfredo. Stroessner tuvo un ascenso meteórico en las Fuerzas Armadas a raíz de su participación tanto en la Guerra del Chaco como en la Guerra Civil del 47. Causas. Su primera causa, sus pilares básicos de consolidación fueron la Alianza Nacional Republicana, Partido Colorado. Su segunda es la dictadura, que llevó a cabo un plan basado en la creación de colinas agrarias en las tierras menos productivas del país. La reforma no mejoró las condiciones de vida de los campesinos. Consecuencias. Paraguay quedó literalmente devastado. La mayoría de su población útil había caído en combate. Las pérdidas humanas sufridas por sus enemigos fueron también considerables. Las secuelas de la guerra se dejaron sentir por muy largo tiempo. El informe realizado entre octubre de 2004 y agosto de 2008 por la CBJ concluyó que las fuerzas al servicio del Stroessner efectuaron 20.820 detenciones irregulares, de las cuales resultaron víctimas 19.862. Yo, Alfredo Stroessner, presidente de la República del Paraguay, juro ante Dios y la patria cumplir y hacer cumplir fielmente esta Constitución. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. Antecedentes que se generaron durante esta dictadura. Por el lado social, desigualdad en la tendencia a la tierra, viéndose así el problema agrario. Por el lado político, el proceso de militarización del gobierno dentro de un marco político muy conflictivo e inestable. Por el lado económico, se dieron bastantes. El primero fue, según los censos, más del 6% de la población estaba compuesta por peones rurales y solo 1.500 eran dueños del 85% de las tierras cultivables. El siguiente es, la industria era casi inexistente y solo se elaboraba de bienes derivados de la producción agropecuaria. El siguiente, el 90% del comercio exterior se realizaba por río y por el desarrollo del sistema fluvial. No hizo falta la construcción de ferrocarriles o caminos, como en otros países de Latinoamérica. Tras el fin de la dictadura, se dio el autoritarismo y el conjunto de medidas represivas aplicadas por la dictadura impidieron el desarrollo y organización de los opositores. La Revolución Brasileña de 1930 fue un golpe de estado que fue liderado por los estados de Minas Gerais y Río Grande del Sur en Brasil, que culminó derrocando al presidente paulista Washington Luiz el 25 de octubre de 1930 y poniendo en fin a la denominada República Belga. El gobierno impuesto por la Revolución de 1930 implementó y adoptó en Brasil las primeras formas de legislación social y de estímulo al desarrollo industrial, estimulando normas favorables a la clase obrera, que ya empezaba a aumentar en número e importancia política. Historiadores brasileros han sostenido mayoritariamente que las reformas pro trabajador de Getúlio Vargas estaban inspiradas en el corporativismo propio del fascismo italiano.
Sus líneas matrices fueron reservadas por todos los gobiernos brasileros que le sucedieron, tanto los sindicatos brasileños como las grandes empresas estatales, los programas de obras gubernamentales y otras estructuras modernas del Estado y de la sociedad del actual Brasil tienen su origen en las reformas realizadas en el régimen de Getúlio Vargas durante este periodo. Consecuencias. La independencia de Brasil provocó consecuencias políticas, sociales y económicas, entre ellas las que se destacan a continuación: disolución del vínculo colonial y ruptura con Portugal, la instauración del Imperio de Brasil que perduró hasta 1889. La revolución de 1930 también despojó de gran parte de su poder a las élites políticas tradicionales de la República Vela, permitiendo que nuevos grupos sociales ganasen influencia en la política brasilera. Si bien la hegemonía económica de São Paulo y Minas Gerais no fue extinguida, estas regiones se vieron en la necesidad de competir con otros centros de desarrollo económico y social, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, y con nuevos actores dentro de la economía de Brasil, cuya riqueza y poder no dependían del ciclo agrícola-ganadero propio del café con leite, como las actividades de la industria, banca y servicios. Tuvo dos fases: el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de 1968 a 1980. Fue un periodo de régimen militar en la historia del país, donde el país fue dirigido bajo el gobierno nacionalista conformado por miembros de las Fuerzas Armadas, encabezado por el general Juan Velasco Alvarado, que tomaron el poder político mediante el golpe de Estado del 3 de octubre de 1968. El gobierno revolucionario tuvo dos fases: la primera bajo el liderazgo de Juan Velasco Alvarado y la segunda tras el rebelión del poder por Francisco Morales Bermúdez. Fase 1, de 1968 a 1975. El Estado impuso un estado de reforma Plan Inca, busca modernizar y democratizar socialmente al país por una guía autoritaria dirigida por Juan Velasco Alvarado. En 1968, la mañana del 3 de octubre, Fernando Alau de Terry fue derrocado por el comandante general Juan Velasco Alvarado, quien restauró el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, un gobierno de izquierda nacionalista y socialista. En este mismo año, el Perú comenzó una revolución con consecuencias muy grandes y hasta ese entonces la economía nacional. En 1969 se dio una reforma agraria que se dirigiría a frenar el movimiento campesino e iniciar un mercado interno. En septiembre de 1970 se creó la Ley de Comunidades Industriales, se creó como la forma de cambiar los trabajadores simple salario o en propietario asociativo y convertirlo en el sujeto del quehacer económico, superar la lucha de clases y estimular el desarrollo industrial. En 1972 se formuló un plan Inca, se crearon las industrias de propiedad social y se dio la ley de reforma educativa. En 1974 se confiscaron los medios de comunicación, así como la clausura de los diarios, se subió la presión de los canales de televisión y por esa razón las compañías vendieron el 51% de sus acciones al gobierno peruano. Con ello extraviaron muchos otros periódicos. Golpe de Estado del 20 de agosto de 1975, el general Francisco Morales Bermúdez encabezó un golpe de Estado de que derribó a Juan Velasco Alvarado en una acción que se entendió como el tacnacio. Causas. La primera causa es que Juan Velasco Alvarado no compartía la ideología del gobierno en turno, ya que él tenía una ideología de izquierda y como Juan Velasco tenía el apoyo del ejército, decidió derrocar al presidente mediante el golpe de Estado. Otra causa es que Juan Velasco Alvarado tenía en su mente ideales reformistas, por lo cual tomó el poder a la forma e implementó todas las reformas que quiso. Fin de la dictadura. El 29 de agosto de 1975, el general de división EP, Francisco Morales Bermúdez, entonces presidente del Consejo de Ministros,
y quien estaba voceado para suceder al gobierno de Velasco, lideró un golpe de estado desde la ciudad de Tacna y derrotó a Velasco en una acción que se conoció como el Tacnazo. Para esta acción, Morales Velasco se infiltró entre la multitud y alegó de la mala situación económica que atravesaba el país, y deteriorando la salud de Velasco, pudo obtener la victoria en el Tacnazo. También lanzó un manifiesto al país, el cual estaba respaldado por los jefes de todas las regiones militares, por la Marina de Guerra, por la Fuerza Aérea y por las fuerzas policiales. Al día siguiente de que Velasco hubiera abandonado el Palacio de Gobierno y se marchó pacíficamente de su residencia, Morales Bermúdez se autoproclamó presidente de la República de Perú, como jefe de Estado en la segunda fase, el proceso de revolución de las Fuerzas Armadas. Fase de 1976 a 1980, encabezada por un gobierno de Francisco Morales Bermúdez. En esta fase presenciaron grandes cambios. Entre estas, muchos de los mandatos de Juan Velasco Alvarado fueron ignoradas. En el sentido económico, hubo una inflación tan grave que devaluó la moneda y aumentó el costo de vida para todos, y se elevó el costo financiero. En lo político, se permitieron la actuación de algunos partidos como Acción Popular, Partido Popular Cristiano, Partido Aprista, Partido Comunista, que empezaron a recuperar valor y presencia. En esta fase también hubo grandes movilizaciones sociales masivas. Las crisis más significativas fueron la crisis del julio en 1977. Esta crisis acabó con la convocatoria de las elecciones generales de 1980, en las que hubo como ganador Fernando Beleún de Terry, recuperando la presencia el 28 de julio del mismo año, con la que se concretó el regreso de la democracia. Los personajes principales de la dictadura en Perú fueron Juan Velasco Alvarado, Francisco Morales Bermúdez y Fernando Beleún de Terry.